Imagina que tienes 28 años, tu hermano acaba de arrebatarte el trono. El hombre más poderoso del mundo está acampado a las puertas de Alejandría. Y tu única oportunidad de sobrevivir es colarte en su tienda de campaña enrollada en una alfombra. Eso, o morir. ¿Qué harías tú? Cleopatra no dudó ni un segundo. Y lo que ocurrió dentro de esa tienda cambió la historia del mundo mediterráneo para siempre. Estamos en el año 48 a.C. Alejandría es la ciudad más brillante del planeta, biblioteca, faros, filósofos, oro. Cleopatra VII lleva gobernando Egipto desde los 18 años, pero su hermano menor, Ptolomeo XIII, la ha expulsado del poder con ayuda de sus consejeros. Ella es la última de una dinastía griega, los Ptolomeos, que lleva 3 siglos gobernando Egipto. Y hay algo que la hace completamente diferente a todos sus antepasados. Ella es la primera de su dinastía en aprender egipcio. La primera en hablar directamente con su propio pueblo. Eso no es un detalle menor. Es la clave de todo. El historiador Plutarco, escribiendo un siglo después, nos cuenta que Cleopatra dominaba 9 idiomas: el egipcio, el griego, el latín, el arameo, el etíope, el hebreo, el árabe, el parto y el medo. Hay que ser honestos, los historiadores discuten si la lista era exactamente esa, pero coinciden en algo fundamental. Cleopatra hablaba idiomas que ningún soberano de su tiempo se había molestado en aprender. Y lo hacía con un propósito muy concreto. Según Plutarco, su voz era como un instrumento musical capaz de pasar de una lengua a otra sin intérprete. No necesitaba intermediarios. Y un soberano sin intermediarios es un soberano sin filtros, sin distorsión, sin punto débil. Cuando Julio César llega a Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo, Cleopatra tiene 2 opciones: quedarse escondida en el desierto o jugárselo todo en una sola noche. Elige la segunda. Se hace transportar hasta el Palacio Real oculta, según cuenta Plutarco, en un saco de tela para dormir, aunque la leyenda popular prefiere la versión de la alfombra. Lo cierto verificable es que se presenta ante César sola, sin guardia, sin ejército, desafiando a su propio hermano que controla la ciudad. Y en pocas horas, César está de su lado. ¿Qué ocurrió en esa conversación? Nadie lo sabe con exactitud. Pero sabemos que Cleopatra habló con César en latín, su propio idioma, sin traductores. Eso, para un romano del siglo I a.C., era una señal de respeto extraordinario. Era decirle: te conozco, conozco tu mundo, no soy una bárbara exótica. Soy tu igual. César no solo la repone en el trono, se convierte en su aliado más poderoso. Y cuando él muere asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C., el mundo vuelve a tambalearse bajo los pies de Cleopatra. Ahora entra Marco Antonio, general romano, hombre de ambiciones descomunales, uno de los 3 que se reparten el poder tras la muerte de César. Y Cleopatra vuelve a hacer lo mismo, pero esta vez con una puesta en escena que la historia no ha olvidado. En el año 41 a.C., cuando Marco Antonio la convoca a la ciudad de Tarso para que le rinda cuentas, ella no va como vasalla. Va como diosa. Su barco llega con velas de seda púrpura, remos de plata, flautas y arpas sonando desde cubierta. Ella aparece vestida como Afrodita, la diosa griega del amor, rodeada de niños disfrazados de cúpidos. Toda la ciudad de Tarso abandona el muelle donde espera Marco Antonio y corre al puerto a verla. El general romano se queda solo en su tribunal. Y en ese momento, es él quien tiene que ir a visitarla a ella. Esto no es romanticismo. Es geopolítica pura. Cleopatra sabe que Marco Antonio necesita el oro y el trigo de Egipto para financiar su campaña contra los partos. Ella convierte ese encuentro en una demostración de poder tan calculada que el propio Plutarco escribe que Marco Antonio quedó completamente subyugado. Hablan en griego, el idioma de la cultura, el idioma que ambos comparten como herederos del mundo helenístico. Otra vez, sin intermediarios. Y entonces llega el momento más oscuro. La batalla de Actium, en el año 31 a.C. Las flotas combinadas de Cleopatra y Marco Antonio se enfrentan a Octavio, el futuro Augusto, el hombre que va a convertirse en el primer emperador de Roma. La batalla es un desastre. Marco Antonio huye. Cleopatra huye. Y por primera vez en su vida, las palabras no son suficientes. Intenta negociar con Octavio. Le envía mensajes,
propuestas, ofrece rendirse a cambio de que sus hijos conserven el trono de Egipto. Octavio es educado. Promete considerarlo. Y no promete nada más. Es el único hombre en la historia de Cleopatra que no cede. Tal vez porque sabe exactamente lo que ella es capaz de hacer si la dejan con vida: seducir a otro romano, dividir otro ejército, recomponer otro reino. Cleopatra muere en agosto del año 30 a.C., a los 39 años. La causa exacta sigue siendo debatida. Plutarco recoge la versión de la serpiente, la famosa áspid, pero algunos historiadores modernos apuntan a un veneno administrado de otra forma. Lo que nadie discute es que eligió morir antes de ser exhibida como trofeo en las calles de Roma. Hay algo en esa decisión que dice más sobre quién era Cleopatra que cualquier conquista militar. Toda su vida había entendido que el poder real no está en los ejércitos. Está en la capacidad de hacer que el otro te vea como quieres ser visto, de hablarle en su propio idioma, de entrar en su mundo antes de que él entre en el tuyo. 9 lenguas no eran un capricho erudito. Eran 9 puertas a 9 mundos que nadie más en su época podía abrir. Hoy, 21 siglos después, vivimos en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y aún así seguimos levantando muros de incomprensión entre culturas, entre generaciones, entre personas que se sientan en la misma mesa. Cleopatra entendió algo que todavía nos cuesta aceptar: que la lengua que hablas determina el mundo al que tienes acceso. Y que quien controla el idioma, controla la conversación. Y quien controla la conversación, raramente necesita un ejército. Si este tipo de historias te hacen ver el pasado de otra manera, aquí hay muchas más esperándote.